Bien, tengo el gusto de darle la bienvenida al ministro de Justicia, Daniel Figalo, quien ha venido esta noche a Buenas Noches. Ministro, gracias por venir. Por favor, encantado, Augusto. El caso de la ministra Omonte, su colega de gabinete, ha circulado la versión de que ya presentó su carta de renuncia. ¿Es cierto eso? No conozco absolutamente, no puedo confirmar esa información, no tengo ninguna información. Y a partir de la denuncia que se ha hecho, ¿usted encuentra algún mérito para que pueda justificar su separación del gabinete por esa razón, por esa causal de la concesión minera? Bueno, hay asuntos que tendrá que evaluar el propio presidente de la República y el Premier, ¿no? En esa materia. Yo, lo que me corresponde la legalidad de la zona. Es ver el tema de la legalidad. En esa parte, ¿qué es lo que ha visto? Para entender bien este asunto hay tres normas en realidad que se vinculan para la definición de la legalidad o ilegalidad de la participación de en ese momento congresista como accionista de una empresa dedicada, ¿no es cierto?, a la actividad minera. Y las tres normas son la Constitución, el reglamento del Congreso y la ley de minería. La ley de minería, por ejemplo, que podría ser la considerada más impactante, es la que prohíbe, ¿no es cierto?, el ejercicio de cualquier actividad minera de esas personas, como por ejemplo los congresistas. Pero la actividad minera se puede realizar directa o indirectamente. La prohibición total y absoluta es directamente. ¿Qué es directamente y qué es indirectamente? Directamente podría ser pues que la propia persona, ¿no?, realice la actividad, cosa muy inusual, tendría que ser un denuncio muy pequeño, una concesión muy pequeña, claro, ¿no? Directamente ya. Pero para poder articular esta norma con las demás normas, que son el reglamento del Parlamento y la Constitución política, tendríamos que abordar, ¿podría haber una actividad indirecta? Y esa actividad indirecta o esa participación en las actividades indirectas, ¿cómo se puede realizar? ¿Está permitido? Y claro, el Estatuto del Congresista dice, no puede tener accionariado mayoritario en empresas que tuvieran concesiones del Estado. Así, claro, mayoritario. Así. Y entonces, en ese caso, es una empresa 17%. Y tiene un porcentaje minoritario. Esa es la razón por la cual no es ilegal esa digamos, decisión. Es más, en realidad, en puridad, ella, como persona natural, no tiene la concesión. ¿Sí, no? Es la persona jurídica la que tiene la concesión. ¿Dónde ella participa? Minoritariamente. Y quien participa minoritariamente, normalmente no tiene la posibilidad, digamos, de ejercer el dominio de la empresa. Lo que no se quiere es que precisamente el dominio, el control, ser director, gerente o accionista mayoritario, para que esas decisiones no sean, pues, claro, aprovechadas por el cargo que se tiene, ¿no? Esa es que no habría ningún problema. ¿Cómo hacen los ministros cuando los llaman o cuando juran? ¿Hay algún, y de repente su ministerio es el encargado, o debería hacerlo en el futuro, como un chequeo, ¿no? una prueba de decir, dame todos sus papeles, los meten en un programa y no se tiene cosas, ¿no?, para detectar si hay algún problema? Porque puede haber gente, yo sospecho, como Carmen Omonte, que yo la veo siempre como una persona íntegra, no decir, pero que te puedas equivocar y ser accionista de algo o algún causal que te genere algún problema. ¿Tiene claro, algún sistema de prevención? Bueno, sí, la información, en primer lugar, que se tiene es la información que obra, por ejemplo, en registros propios y que son accesibles, ¿no?, como los registros de las deudas, los registros que pueden tener respecto a los antecedentes penales, judiciales, ¿no? Y también... ¿Y eso lo hacen? O sea, sí, claro que sí. Llama al presidente, lo invita a alguien a ser ministro, y inmediatamente les piden la documentación y la pasan por alguna rayos X y ven por todos lados qué puede pasar. Hay un control que se puede hacer respecto de los nombres, ¿no es cierto?, que pueden estar también relacionados con los posibles candidatos que presente el Premier ante esa situación. Claro. Esta es una situación que debo de decir también, y me dices, no, debería participar el ministro de Justicia. Es una situación que en realidad, de acuerdo a la Constitución, y así se realiza, es una relación entre el Premier y el presidente de la República. Porque precisamente para un ministro, la propuesta viene del Premier, ¿no?, y claro, el presidente acepta la propuesta. Pero entonces es rápido en que lo llame el Premier o quien lo llame, y entonces, claro, más preocupado está de dónde compra el fajín y si consulta a un amigo si acepta o no, pero no se acuerdan de eventuales problemas, ¿no?, de legalidad que surjan. Sin duda hay cuestiones que también están en los portales de transparencia. La declaración jurada, por ejemplo, en este caso, que declara las acciones que tiene, ¿no?, son chequeadas. Y también, sin duda, hay una conversación que ya directamente tienen respecto a una situación que puede preocuparle incluso al candidato, ¿no?, que podría ser mal usado, ¿no? Esos asuntos también se ventilan, ¿no?, en esta materia. ¿Usted es dueño de minas, de alguna cosa que no soy dueño de minas todavía, pero no creo que lo vaya a hacer. No es malo tampoco, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos especulaban que Roque Benavides podía ser candidato a la presidencia, pero por impedimento por eso tendría algún problema. En ese caso, ¿qué hace? Como hizo Piñera en Chile, si lo ponen en un fondo, ¿qué tendría que separarse, pues, ¿no es cierto? Tendría que desprenderse de esa titularidad.
y pasarla, cederla a otros para no tener el control y en el momento en donde está ejerciendo el mandato que le corresponde, no generar esas incompatibilidades que pueden perjudicar la gestión, ¿no? ¿Hay algún documento que se pueda mejorar en lo que significan conflictos de interés en general? Porque hemos visto en estos días el caso del préstamo de Susana Villarán, etcétera, que sea mucho más claro para todos y para los periodistas, para no derrapar con denuncias que no tienen mucho fundamento, pero sí, como precisar mejor eso. Lo que sucede, creo yo, en primer lugar... Un libro que publique su ministerio. Sí, en efecto, fíjese, Augusto, yo he estado percibiendo, ¿no? Y también noto este elemento tan extendido de desconfianza que hay, ¿no es cierto?, claro, respecto de lo que significa, y que está extendido en realidad a todos los niveles, incluso en el ámbito privado, ¿no? Es una situación que estamos sufriendo el país y que tenemos que enfrentar. Y también esto provoca un efecto también negativo respecto a la toma de decisiones, porque incluso los funcionarios no quieren tomar decisiones no porque necesariamente sean ilegales o no, sino porque ¿qué se pueda decir sobre esto? Y hay una parálisis respecto a ese asunto. Yo debo decirte que nosotros hemos trabajado ese tema para poder brindar información mucho más clara con casuística, experiencias anteriores y primero, digamos, a nivel del Ejecutivo. Y sin dudas es una excelente idea para poder, digamos, hacerle extensivo. Claro. ¿Y cómo hacer no se invalida de que uno llega a ser propedéutica ministro, pero el primo era pariente del otro? Entonces, claro, se complican tanto las cosas. Claro, y a veces existen también situaciones un poco complejas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay parientes hasta cuarto grado de afinidad que no pueden tener, digamos, contrataciones con el Estado de una materia. Y a veces uno ni siquiera conoce. Allá juró ser ministro y fregó a toda la familia. Y ni siquiera conoce al pariente. Claro. Sí, en efecto, hay esas situaciones que tenemos que ver. Hoy me enteré que están lanzando un plan que tanto en Lima, Callao, Trujillo y Chiclayo van a ser los primeros beneficiarios del plan de tratamiento de adolescentes en conflicto con ley penal. ¿Qué es eso? Mira, te he traído acá un libro y vamos además a repartirlo todos los funcionarios que están involucrados con este tema del Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en conflicto con la ley penal. Implica toda una política pública que aproxima a el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, de Vida, Ministerio de Educación, Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es decir, todo un complejo enorme que lo que busca precisamente es quebrar la reproducción del delito de los jóvenes hacia el adulto. Es decir, romper el ciclo del delito. Y para esto necesitamos intervenir en conjunto. ¿Qué ha estado pasando? Ha habido iniciativas muy buenas, iniciativas de, por ejemplo, trabajo, iniciativas del Ministerio Público muy importantes, jóvenes líderes, etcétera, del Ministerio de Educación, pero todas desarticuladas. Y en algunas hay algunos proyectos, pero que no se han instalado. Entonces, hemos tenido alianzas con ciertos lugares, como son los que has citado tú, para poder establecer un conjunto de iniciativas, pero ya en estas localidades, para precisamente incorporar, prevenir la comisión del delito o, cuando se ha cometido, generar un espacio de resolución mucho más eficiente. Y esto se va a realizar de todas maneras en el tiempo que viene, desde hoy hasta octubre, en estas 4 localidades. En el caso del Callao, estamos identificando cuál va a ser el distrito en específico que vamos a trabajar. Importa mucho cómo se involucra el gobierno local, también el gobierno regional, ¿no? Entonces, ahora el Consejo Nacional de Política Criminal, que está integrado además por el representante del presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, representante del Congreso, etcétera, la sociedad civil, con universidades, hemos aprobado priorizar en esos espacios que tienen alta incidencia también delictiva en caso de menores, que es el Porvenir, el Leonardo Ortiz, estamos ahí Trujillo y también la zona de Chiclayo y también Lima, ¿no? En este caso, y Callao, para aproximarnos a detectar cuál va a ser el distrito en donde vamos a trabajar. Por sospecho que no son esfuerzos que dependen de un solo sector, ¿no? Hay que articular muchos lados y eso a veces es complejo en el sector público, en cómo se armoniza y se... En efecto, políticas. Augusto, eso es el principal problema, en realidad. Y por no eso... basta que los ministros se sienten en una mesa a conversar, sino que eso tiene que chorrear y bajar a cada ministerio. Y a veces no son solo los ministros, sino también, por ejemplo, el Ministerio Público, que ya es otro órgano, claro, ¿no? El Poder Judicial, que es otro órgano. Entonces, ¿cómo articulamos todo esto? Precisamente lo que se hizo es, esto nace de la reunión de todos. Por eso que con APOC estamos reunidos todos, nace, se eleva política nacional, pública,
se aprueba a través de un decreto supremo y tiene una Secretaría Ejecutiva Técnica muy potente que involucra además los esfuerzos de los gobiernos locales y regionales para hacer esto realidad. Porque nosotros, en verdad, no pensamos solo en planes que están en un libro muy bonito, pero después no aterrizan, digamos, al campo. Y aquí lo que se trata es aterrizar al campo y ese es el compromiso que nosotros estamos asumiendo. ¿Y este plan tiene metas específicas que aspiren a lograr? Por ejemplo, ¿nos puede dar algunos indicadores que diga, vamos a lograr esto en este tiempo? Sin duda hay un trabajo respecto a la definición de los indicadores que va a aparecer en un mes. El plan priorizado, este plan, que es un plan nacional, busca priorizar estas situaciones en estas localidades para después replicarlas. Y hay un cronograma de actividades. Primero es una definición más intensa de la problemática y generar estadísticas y además indicadores específicos para esa localidad, porque la problemática y las localidades son distintas. Claro. Entonces, por eso que la aproximación es muy específica para cada caso y en un mes vamos a tener el diagnóstico y precisamente las metas específicas. Eso va a ser revelado al país de manera que haya una especie de capacidad de control, claro, ¿no? de conversación, decir, mira, vamos bien en esto, no en esto, cómo cambiar planes. En efecto. Y además la sociedad civil, hay organizaciones no gubernamentales muy dedicadas a estos asuntos que son aliados en este proceso. Entonces, sin duda esto va a ser debidamente difundido, ya está difundido dónde vamos a priorizar, quiénes vamos a trabajar, cuáles son las iniciativas que vamos a implementar y el monitoreo va a ser lanzado de todas maneras en un mes. Interesante. En otro plano de información, se ha estado discutiendo en estos días a través de intervenciones por aquí, por allá, ¿no? Pero esa idea de que se debe normar las funciones de la primera dama. Incluso dentro del gabinete he visto que hay declaraciones de Pulgar Vial que dice que no, el primer Cornejo dijo que sería buena idea. Y justo vamos a hacer una breve pausa y le dejo planteada la pregunta. Si se debe normar o no las funciones de la primera dama, usted que es el ministro de Justicia y consejero legal del presidente. Claro que sí. Pausa y venimos. Bien, estamos de vuelta con el ministro de Justicia y dejé planteada la pregunta de si creen que se debe normar o no las funciones de la primera dama. ¿Usted qué cree? Bueno, en primer lugar hay que ver cuál fue el derrotero, ¿no es cierto?, de este asunto de la primera dama en nuestro país, cuando durante un momento había un despacho, ¿no?, de la primera dama, que fue muy fuerte, tengo entendido, en la época de la primera dama Elian Karp. Así es. ¿No? Este despacho se desactiva después, ¿no?, cuando el segundo gobierno de Alan García, y esta, digamos, relación que tenía que ver con ciertas ONGs, trabajos, ¿no es cierto?, en la esfera social, situaciones que vinculaban también un personal especial, etcétera, era un asunto que tal vez necesitaba cierta regulación. Pero finalmente la primera dama es como especie de título que viene por añadidura, ¿no? Eso es lo que parecería, ¿no? ¿Cómo regulamos una ley y si el presidente o la presidenta es soltero, tenemos que elegir a alguien? De todas maneras, alguien para completar el espacio. Y si dicen la hija, y si no tiene hijos, bueno, la tía, alguien. Entonces es un asunto... O si quiere ejercer el cargo y dice, yo quiero cuidar las plantas de palacio. Claro, o sea, ¿no? Es mi legítimo deseo de que no quiero meterme en política. Es el libre desarrollo y quiero de la personalidad. ver el mobiliario. No sé, quiero ser ama de casa de esta gran casa. Así es, como el caso de varios ministros, ¿no es cierto?, en donde sus esposas, ¿no?, sus parejas no quieren pues absolutamente tener ningún tipo de actividad. Entonces esa aproximación pues no a regular entonces a través de una ley, y sería como una ley con nombre propio, porque sería para regular a esta primera dama. Exacto, y después la siguiente primera dama. Cambia la ley para que le preguntan, oye, ¿tú qué vas a hacer estos 5 años? Claro. Y te hacemos tu ley. Entonces tendría que tener una parte en blanco para rellenar, y entonces así no se puede en verdad regular. Entonces me parece muy complejo. Yo creo que esto tiene esa tesitura política que está, digamos, tratando de empujar, ¿no?, a una regulación, algo que no tiene que ver en el escenario jurídico, claro, ¿no?, sino tal vez en el escenario del comportamiento, que es lo que es lo que más o menos se quiere manejar, pero no en ese escenario. Y esta idea, Ricardo Uceda hizo un artículo esta semana en La República que hace alusión a la posibilidad de que se haga una investigación de la Fiscalía por usurpación de funciones de la primera dama Nadine Heredia. Y al día apareció un artículo de José Ugaz diciendo que no cabía, porque para que haya usurpación de funciones, el usurpado tiene que estar molesto, porque le han quitado sus funciones. Eso es por un lado, sin duda, y también el que usurpa las funciones tiene que ser funcionario. O sea, usted no puede usurpar mi función.
No. No puede usurpar mi función. Usted puede falsificar un documento, ¿no? Pero usted no puede ejercer mi función y usurparla. Cuando uno es funcionario, puede usurpar la función de otro porque está excediendo una competencia y usurpa la de otro. Pero aquí la opinión no es usurpadora. Aquel que no es funcionario no puede usurpar la función de otro. Puede, digamos, ejercer presión, etcétera, pero en este caso claro, no hay usurpación. Y en efecto, el otro podría denunciar una usurpación y no es el caso. Y ahí yo creo que Ricardo, que es un excelente amigo y extraordinario periodista. Es un informe periodístico, ¿no? Que especula con eso. Sí, pero cuidado, ¿por qué? Porque se quiere llevar, por ejemplo, a paralelos de ese tipo de opiniones frente a este tipo de comportamientos que son perfectamente aceptables en la política de Nadine Heredia, en el ámbito de esta suerte de remisión al montesinismo. Cuidado, cosa, cuidado. claro. Entonces yo creo que hay que poner, digamos, mucho más paños fríos a este asunto y no avanzar, digamos, a generar mucho más espacio, ¿no es cierto?, de precisamente inestabilidad, que es lo que no queremos, ¿no? ¿Y podría un ministro llegar a ser ministro y dice, ¿sabes qué? Mi esposa va a decidir. Por delegación mía, porque me salen los forros, va a venir acá y va a decidir, va a despachar con los viceministros y todo. No. ¿Eso podría ser un delito? No podría serlo, porque efectivamente el responsable de las decisiones y el que refrenda ya, el ministro es dice, el ministro. Mi esposa, o la ministra dice, mi esposo va a venir acá y él corta el jamón en el ministerio. Y me voy 3 días, le hacen caso. Y ella es... no es nada, es consorte del... Es imposible. Y es imposible, y además... Bueno, es posible, pero tendría consecuencias tremendas, porque en verdad la señora ministra se va y quien responde es ella, totalmente. Es más, claro, en la Constitución ella refrenda los actos y ella responde por esos asuntos, ¿no? Dejo a mi esposo acá y él es como si yo fuera. No creo que sea elegido ministro por el presidente de la República, ¿no? En esas circunstancias. Sería más bien la esposa, ¿no? Sí, claro, pues mejor cambian, ¿no? Y la hacen jurar a ella o a él. Sí. También han difundido un documento sobre Plan Nacional de Política Criminal frente a los delitos patrimoniales. ¿Qué es eso? Bueno, choreo a gran escala. Buena forma de aproximarnos, en efecto. ¿Qué hemos descubierto, qué sabemos, ¿no es cierto?, qué aflige intensamente a la comunidad? Es aquel delito que infringe, digamos, una intensa vulneración al patrimonio de la gente. ¿Qué significa esto? Va desde el cogoteo, la arrancada de la cartera, el robo del celular, ¿no es cierto?, que puede ser a propósito de una oportunidad de una criminalidad no tan organizada, hasta la criminalidad organizada del robo de bancos, del robo de información, ¿no es cierto?, que puede ser claro, para poder, digamos, meterse en las cuentas, como el hacking especial, ¿no es cierto?, del robo informático, o la extorsión para lograr la entrega, ¿no es cierto?, de dinero y vaciar las cuentas de otro, que es la de más alta organización criminal. Entonces, ¿qué ha sucedido con este plan que ha aprobado la CONAPOC también el día de hoy? Es que hemos aprobado todo un lineamiento de política y estrategias y acciones concretas relacionadas a cómo enfrentar la delincuencia que tiene esa incidencia patrimonial, tanto en la criminalidad de baja organización como la de media y alta organización, involucrando absolutamente todos los sectores que tienen una participación en esa medida. Y además ha innovado, en realidad. Ha innovado en la forma de aproximarse en este asunto. Ha innovado, ¿por qué? Porque sí aprecia, por ejemplo, el elemento preventivo, que es cuáles son los factores que pueden producir que una persona que no tiene trabajo tenga mayor motivación. Hay que trabajar, ¿no es cierto?, en brindar mejores trabajos, o brindar un trabajo más calificado, con una mejor remuneración, etcétera, respecto a las posibilidades que tienen las personas. Educación, ¿no es cierto?, trámites para poder, digamos, quitar adicciones o trabajar contra las adicciones, que son factores que pueden generar un espacio de una persona que podría estar empujada hacia el delito. Esa es una situación, digamos, más o menos conocida, que hay que trabajar mucho. Pero el otro, por ejemplo, es ya el área de la oportunidad. Es decir, una vez trabajado en la prevención, se denomina social, hay la otra parte que es la de la oportunidad. Y la oportunidad, ¿qué te puede quitar la oportunidad? Siempre se dice patrullaje, quita oportunidad. Otro que quita oportunidad, luces en los lugares, ¿no es cierto?, donde no hay tantas luces. Otro que quita oportunidad, más cámaras. Otro que quita oportunidad también es que la gente sepa dónde están los lugares peligrosos. No exponerse. Todos tenemos que, digamos, estar en conjunto con ese tema de evitar la oportunidad. Por otro, y finalmente, la parte que está desarrollada con ya más bien la alta criminalidad,
que son los medios utilizados. Por ejemplo, tratar bien el asunto de las armas, las licencias de las armas, la caducidad de las armas, la incautación de las armas, el seguimiento, digamos, el control adecuado, por ejemplo, la venta de municiones para las armas, también, que ahora no tiene una regulación muy intensa. Claro. Entonces, armas, vehículos, etcétera, ¿no? Esos son los medios utilizados. Estos tres aspectos van a ser tratados a propósito de políticas y acciones concretas en este plan que plantea la CONAPOC, la elevamos al Consejo de Ministros, se traduce en política nacional y todas las entidades están obligadas, digamos, a generar las acciones concretas que ahí se plantean. Interesante. Otro tema que me interesaba preguntarle, lo conversé con José Luis Pérez Guadalupe hace un par de días, pero es el tema de los beneficios penitenciarios. ¿Cómo va el asunto? Sí. Lo que sucede es lo siguiente. Que es el gran tema que perturba a la gente en las cárceles, sí, y que ha sido sometido pues, a un zarandeo político últimamente. En efecto. Y es en realidad no solo la parte de la ejecución penal, sino también el propio Código Penal que requiere una aproximación mucho más racional a lo que significa elevar las penas, hacer un régimen más racional respecto de los delitos y sus penas. Y en efecto esto se refleja muy intensamente en la ejecución penal que ya está a cargo del INPE y claro, nosotros también como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y José Luis Pérez Guadalupe, digamos, da en la puntería cuando dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando si todo el sistema, digamos, que produce, ¿no es cierto?, un castigo, ¿no?, y que habría que trabajar mucho en elementos preventivos y oportunidades para que no se produzca, digamos, el delito, pero se produce el castigo, y vamos incrementando las penas, y vamos eliminando los beneficios, y al final todo tiene que ir a un establecimiento penitenciario cuya, digamos, función y finalidad es resocializar. Pero así no se resocializa nada. Nadie. ¿Qué incentivo tengo usando el penal si no me van a dar ningún beneficio? En efecto, ¿no? Uno puede entender que hay ciertos delitos de gran intensidad que deban tener, digamos, una carencia o una mínima cantidad de beneficios, que estamos hablando, por ejemplo, terrorismo, ¿no es cierto? O asuntos que le requieren una custodia especial, como, por ejemplo, violación sexual, ¿no? Pero no todo. Entonces, digamos, reacción que el Parlamento, que es el gran director de la política criminal, debe de tener un enfoque más integral. Precisamente esos trabajos que estamos haciendo en la CONAPOC, que participa el Parlamento, es para lograr, digamos, un espacio más racional y que no solo vea, vamos a condenar, vamos a meter en una especie de apartheid, ¿no?, a la gente y olvidarnos de ellos. Eso no es posible. También hay familias alrededor, etcétera, ¿no? Entonces eso es simplemente una comunidad que lo que va a hacer es fabricar cárceles y cárceles, ¿no?, imparables. ¿Y cómo se va a plasmar en alguna política concreta para cambiar eso? En efecto, y justamente hoy día, a propósito de la intervención de la congresista Rosa Mávila, es que se constituye una comisión especial de evaluación de todo el Código de Ejecución Penal y el Código Penal. ¿No? Entonces, ese trabajo en ese espacio de mayor reflexión va a ser llevado también al Parlamento en su momento. Finalmente, ¿cómo va la tasa de homicidios? Que le estaba, sí. Aquí te traigo un asunto hay un asunto muy interesante que ha pasado. Para poder tomar decisiones necesitamos tener información adecuada. Y la información bien trabajada y analizada, que se analizará en un observatorio, genera, digamos, aproximaciones de política para poder revertir situaciones determinadas. Pero ¿qué sucedía? Nos hemos dado cuenta que las cifras, los datos, son datos que no tienen, digamos, una calidad adecuada y que deberían de haberse auditado y chequeado de manera muy intensa. ¿Y eso lo están mejorando con ese estudio del Ya lo hemos hecho. Creamos un Comité Especial Estadístico Institucional de la Criminalidad, presidido por el INEI. Y ese comité ha arrojado un primer elemento muy importante, que ha sido ya el sinceramiento de la cifra que es relativa a los homicidios dolosos, que son los homicidios... ¿En qué tasa andamos? Estamos en 6.52. Esa es la tasa que sale, digamos, de una cantidad de habitantes en el 2012. ¿Eso en qué ubicación nos pone? Ha bajado. Había habido elementos de duplicidad, había habido mezcla, por ejemplo, en la información respecto de datos que se mezclaban de un año con otro. Había habido datos que no eran realmente homicidios dolosos, sino eran otro tipo de delitos que se sumaban ahí. Entonces no es que ha bajado la cifra, sino que se ha sincerado una cifra que se consideraba en el año 2012 muy alta a una muy baja. En julio vamos a tener la cifra del 2013 y del primer
trimestre del 2014 y vamos a tener todos, digamos, información de qué está pasando realmente, ¿no? ¿Me lo puedo quedar? Por favor, es suyo. Muchas gracias. Ministro, muchas gracias por venir esta noche. Por favor. Un gusto siempre tenerlo acá en el programa. Bien, Augusto, gracias a ti. Vamos a una breve pausa y venimos con Miguel Molinares, director ejecutivo de Sinfonía por el Perú, para conversar del próximo gran concierto de Juan Diego Flores. No se mueva, ya venimos.